Estuvimos recordando también algunos casos del Ministerio Público Fiscal, ¿no? El caso del ex auxiliar fiscal Dantur, por ejemplo, que también fue acusado de hechos de corrupción, de filtrar información. Digo, hablando del ámbito provincial, son cosas que de ayudar a policías en problemas. Le dejaba la llavecita de la oficina a algunos policías para que entren y revisen legajos, tremendo. Así que esas cosas han pasado y, ¿por qué no?, pueden estar pasando en el sistema judicial provincial, y por eso es que también se avanzó en la reforma del Código Procesal Penal y lo que... Perdón, ahí me fui por el otro lado. Ahí ya empezó, ya estamos acá mareados con... Pero es que hay muchos cambios en estos días en la justicia, por eso la confusión. Nada que ver. Ese es uno de esos, ¿no? Ese es uno de esos, pero estamos hablando ahora de la reforma del jury de enjuiciamiento. Que es una que se está tratando. Todavía está en tratamiento en la legislatura porque la Cámara de Diputados le dio media sanción este martes, y una de las voces cantantes y que mencionó a estos tres jueces que acabo de reiterar yo sus nombres ha sido la diputada oficialista Socorro Villamayor. Buen día, diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, Natalia, ¿cómo están? Buenos días. Nosotros bien acá recordando todo lo que se dijo este martes en la Cámara de Diputados y pensando también en esto que salió directamente, por mayoría por supuesto, con algunos cuestionamientos, sobre todo aquello que tiene que ver con las medidas cautelares y darle vista previa al procurador. La igualdad de armas también, hubo abogadas del foro que criticaron que no hay igualdad cuando se cambian los términos en las apelaciones, una serie de cuestiones que seguramente se irán también debatiendo en el Senado. ¿Cómo puede resumir usted el cambio y los beneficios de este planteo que hizo el oficialismo para modificar el jurado de enjuiciamiento? Bueno, primero que nada agradecerte porque quizás la discusión en la Cámara termina siendo muy técnica, donde uno intenta bajarlo a la realidad a través de ejemplos concretos en la provincia de Salta. Pero lo cierto es que esta normativa viene a dar una herramienta más en lo que hace a la celeridad y a la transparencia de la justicia al momento de actuar en casos tan relevantes de, como bien mencionabas vos, de corrupción. La provincia de Salta tiene desde el año 2001 la ley de jurado de enjuiciamiento, ¿sí? Es aquel instituto que es colegiado, integrado por miembros de la Corte, legisladores, senadores, diputados, el fiscal de Estado, miembros de Corte también, que tiene la responsabilidad de analizar la conducta de aquellos magistrados y también funcionarios magistrados judiciales y también funcionarios del Ministerio Público que estén denunciados por un hecho delictivo. Entonces, la experiencia en Salta, desde el año 2001 nuestra parte, nos ha mostrado que existe una importante brecha o una importante laguna, si se quiere, entre lo que es el momento en que tanto el Ministerio Público, es decir, el procurador o cualquier particular realiza la denuncia ante el jury de enjuiciamiento y el momento en que el jury puede tomar las medidas, si se quiere, más necesarias para algunas circunstancias particulares. ¿Qué quiero decir? En estos casos rimbombantes, digamos, o dolorosos para nuestra Salta, como son los casos de los jueces y fiscales que vos nombrabas, particularmente para la comunidad de Orán, desde el momento en que se hizo la denuncia hasta el momento que se pudo tomar una decisión, por ejemplo, la suspensión, la ley determinaba lo siguiente: una vez acusada la persona ante el jury e iniciada la labor del jury, habían plazos procedimentales, 10 días al acusado, 10 días al procurador, y una vez que se daba la admisibilidad formal, es decir, donde se daba el contradictorio, recién allí se podía tomar una medida como, por ejemplo, la suspensión. Y si nosotros analizamos los distintos casos, vemos cómo en muchos los jueces continuaron, hasta tanto se diera esta instancia de admisibilidad formal, continuaron ejerciendo su profesión, ejerciendo como juez, ejerciendo como fiscal, firmando resoluciones, atendiendo a las partes, siendo una persona con autoridad dentro de su desempeño laboral, etcétera, y nada se podía hacer. ¿Por qué? Porque la ley limitaba
a partir de ese momento de la necesidad formal, recién se podía tomar una medida de estas naturaleza. Entonces, diputada, como la perdona, práctica ahí nos le hago un demuestra, paréntesis porque usted está hablando de una historia muy reciente, 2001 a esta parte, y yo no tengo presente más que 4 jueces que tuvieron que renunciar o fueron expulsados por el jurado de enjuiciamiento, a Roberto Gareca, Luis Agüero Molina, Carlos Herrera y Edgardo Laurenzi. No es que el jurado de enjuiciamiento tenga una vasta historia en Salta como para enjuiciar o a llevar adelante ese juicio político, si se quiere, por parte del jurado de enjuiciamiento hacia quienes se han equivocado, han sido corruptos o se han vinculado con el narcotráfico. No es frecuente pero tampoco. hay casos que han sonado mucho, por eso yo mencionaba a Laurenzi, mencionaba a Parisi, mencionaba a Oyarzú, jueces y fiscales que en Que ellos definitiva no llegaron igual al jurado de enjuiciamiento. ellos estuvieron, el que eludió la posibilidad de tener algún tipo de remoción fue precisamente Laurenzi. Recordemos que Laurenzi, justamente como no se podía tomar ninguna medida cautelar que previniera en su actuación, hizo que él pudiera luego pedir, igual que no mencionabas vos recién, igual que Nación pidió la jubilación. Y no está Pero en el permitime, Ejecutivo Provincial negar esa jubilación hasta que se aclare si estuvo vinculado con el sí, narcotráfico o pero no. si me permitís, Natalia, antes de ahondar en los casos particulares, si vos querés, permíteme que le diga a los oyentes por qué es importante esta norma, ¿sí? Eh, Te decía recién que marcaba etapas procesales, ¿sí? Hasta que se daba ese momento no se podía tomar medidas cautelares, ¿sí? Ahora bien, ¿qué decidió el Senado y la Cámara de Diputados? El tratamiento este que aún continúa, que volvió al Senado, es que, dada la denuncia sobre algún funcionario o magistrado, y su funcionario, repito, del Ministerio Público, magistrado judicial, donde se observe la gravedad y la verosimilitud de lo denunciado, el jurado de enjuiciamiento puede tomar medidas cautelares preventivas, como por ejemplo suspenderlo hasta tanto se dé esta etapa de admisibilidad formal. Entonces, en ese periodo, el juez no puede, como ocurrió en algunos casos, obstaculizar la investigación, no puede dar libertad a sicarios, no puede proteger, no puede ya formar parte en las decisiones jurisdiccionales porque ya no tiene ese rol. Entonces, es sumamente importante poder darle al jurado de enjuiciamiento la herramienta para que ante hechos tan gravosos pueda apartarlos hasta tanto se dé la admisibilidad formal concreta del caso. Eso es Ahora, muy importante. diputada, usted, digo, lo que se está criticando la norma es también que es muy subjetivo. Digo, sabemos que en las leyes siempre hay una letra chica y cuando no está en claro, entonces lo que se está pidiendo de la Asociación de Jueces, perdón, de fiscales, es que justamente se tenga en cuenta, porque se habla de cuando dé la gravedad, cuando se dé, digo, tiene palabras que son un poco tramposas, ¿no? En cuanto a qué criterios se tienen que tener en cuenta para suspender. Y aquí es la cuestión y es justamente la advertencia que hacen desde la asociación que esto puede ser utilizado también para ir cuando tenemos algún fiscal, por ejemplo, estudiando casos de corrupción en el Ejecutivo, esto también se puede utilizar de apriete. Digo, ¿cómo se puede, qué piensa usted sobre esta crítica que está haciendo la asociación? Mira, yo quiero en primer lugar decir que lo que se está planteando son medidas preventivas de suspensión, ¿sí? Suspensión, es Sí, decir, yo le que estoy no hablando se de los lo... criterios de esa suspensión. Sí, por eso. Yo te digo que por eso, perfecto, bajo esos criterios que son estrictos y rigurosos, dice la gravedad de los hechos, la verosimilitud de los mismos y de manera excepcional, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué? Porque si vos no das esta herramienta, los hechos nos han demostrado que el proceso previo a la admisibilidad formal, que es la que sí te habilita en la normativa actual, para que recién vos puedas suspender, ¿sí? A ese juez que puede estar obstaculizándote o ejerciendo malamente su función, ¿sí? Bajo esa sospecha, hoy el tramo que se hace desde la denuncia hasta ese momento es extensísimo, duran hasta 6 meses, porque hacen, y te lo digo así, hasta se presentan chicanas judiciales, dan vuelta, obstaculizan, contribuyen a que se escape quizás los sicarios, son realidades fácticas que se dieron. Entonces, cuando uno dice, desde la denuncia, el jurado puede, bajo estos criterios, decidir la suspensión, los plazos se acortan, no van a durar más de 2 meses, porque son
2 días que se notifica al procurador, 10 días al acusado, luego 10 días al procurador. No pueden demorar, como son días hábiles, no pueden demorar más de 2 meses. Y en esos 2 meses, ¿qué fue lo que se hizo? No se lo afecta al magistrado, si pensamos. El magistrado va a seguir cobrando, el magistrado va a seguir protegido en su trabajo, porque si luego no se da la admisibilidad formal, vuelve a su trabajo. Mientras tanto, vuelve a ¿qué su tuvo? trabajo, pero un fiscal, supongamos que no tuvo la admisibilidad formal porque no había elementos y era una persona súper honesta, queda marcada, supongamos, ¿no? Es una cosa que es una posibilidad de quien está dentro de la Pero institución. hay una denuncia pero gravosa digo, con verosimilitud, no. la Suponte, Asociación Argentina de Fiscales directamente está marcando una preocupación porque dicen que podría ser una sanción anticipada, sobre todo cuando o usarse para presionar o apartar Natalia, las medidas fiscales para cautelares, investigar corrupción o delitos las medidas complejos. cautelares, me extraña de los fiscales, la medida cautelar no es una sanción, no es la remoción, no es la pena, es suspenderlo en el ejercicio para evitar, Pero por podría ser ejemplo, una presión, es lo que dicen, que podría ser una Por presión eso, o pero una vos sanción fíjate que, anticipada. perfecto, fíjate que si hablamos de subjetividad, es mucho más subjetiva ese pensamiento, en abstracto. Nosotros te estamos dando casos concretos que se dieron en Salta, y yo le pregunto a la comunidad de Orán y a los propios salteños, ¿no era lo más lógico que esas personas no siguieran firmando, ejerciendo, tomando Y que tampoco decisiones? se jubilaran, ¿no? Como Laurenci. Ni que tampoco se jubilaran. Pero por supuesto, Y Natalia, ahí, yo y te digo ahí la el verdad, no hay ejecutivo que Silvia tener, Noviaki yo la voy a siguió. decirte algo. Ahora habla Silvia, diputada, estamos 3 mujeres acá, recién Dale, hablaba Silvia Se nos Noviaki. confunden las voces. sí, Pero perdón. justamente acá lo que dice la asociación es que esto ha servido y pone de ejemplo, por ejemplo, a la fiscal Cecilia Goyeneche, en el cual la Corte Suprema de Justicia de Nación intervino. ¿Por qué? Porque justamente en Entre Ríos ella estaba denunciando, ¿no? En realidad investigando casos de corrupción del ex gobernador y a partir de allí se la separó. Entonces vuelven a ese caso para poner de ejemplo cómo, digo, una separación que duró, sin goce de sueldo ni nada, que acá ella dice, bueno, está con goce de sueldo, pero estuvo casi 4 años separada esta fiscal, y ahora tienen que ver también cómo hacen, porque a partir de la decisión de la Corte Suprema. Entonces, justamente ellos ponen de Bueno, pero ejemplo esa fiscal casos en los habrá que se ha... transitado un proceso posterior a la admisibilidad formal, incluso estamos hablando de una instancia posterior, dada ya la admisibilidad formal. Mira, yo les voy a decir una sola cosa, por favor, y esto entiéndanselo porque se lo ha debatido. Bienvenido sea que vengan distintas expresiones y opiniones desde los distintos lugares, tanto del fiscal que quiere expresar esto, como de todos los que puedan haber participado, o los colegios que se puedan sumar en sus opiniones. Bienvenido sea, bienvenido sea. Lo cierto que ¿Los acá... convocaron para poder un poco tener la opinión de ellos a través de la Cámara? Por ¿A quiénes supuesto. Cada vez convocaron? que se toma... Mira, cuando vos mencionabas el Código Procesal Penal hace un rato. Para el Código Procesal hemos reunido a los colegios, para este tema se han reunido a los colegios, se han escuchado opiniones, además, los interesados o los que tienen la responsabilidad lo hacen, analizan las situaciones, analizan los casos concretos, analizan ¿Y la qué jurisprudencia críticas existente. o contribuciones han hecho los profesionales entonces ligados bueno, Colegio de Abogados, por En ejemplo? particular, por eso está la norma, en particular la Procuración y otros procuradores que fueron también consultados lo ven sumamente necesario, porque te repito, no hay vulneración de garantías, no hay afectación de derechos, está dentro de todo marco de constitucionalidad. Vos fijate que lo hagamos como práctico para que entienda el vecino. Hay una denuncia gravísima donde el vecino de determinado lugar sabe, por ejemplo, que va, viene y facilita el tráfico de drogas, ¿sí? El microtráfico, va, viene, va, viene. Ahora, lo está sabiendo. ¿Vos te crees que cuando se hace una denuncia, cuando se hace la denuncia sobre un hecho que es evidente, alevoso, gravoso a la sociedad, no podés decir como medida precautoria, porque no es una resolución final de un caso, de un juicio final, es una medida precautoriamente, siendo que estás acusado, que estás vinculado en la causa y demás, se te aparta, es lógico. Y estamos dando la herramienta en un marco de legalidad, es totalmente admisible desde nuestros institutos constitucionales. Y le decís, lo suspendés y él sigue con la garantía de sus cargos, lo que hace es no seguir dirigiendo y manejando la causa sobre la cual está acusado. Ahora, diputada, volvió al Senado, porque hubo una modificación, en realidad la discusión empezó en el Senado, fue a diputados, ustedes modificaron, volvió al Senado, y hay cierta posibilidad de que se judicialice, según lo que decían, cabe la posibilidad de que esto avance en el ámbito judicial, como para decir, no, che, a ver,
¿No era Mira, así? yo te voy a decir una sola cosa, así como están los interesados de que las leyes den mayor agilidad y celeridad, están aquellos, no lo digo en particular por ninguna de las personas que ustedes han mencionado, se han comunicado o me han dado a conocer las expresiones, ¿sí? Sino para que le quepa el sallo que le quepa. Hay gente que prefiere mayor laxitud en las normas. Hay gente que prefiere mayor laxitud en las normas. Ellos sabrán el porqué. Está bien, pero Ahora, estamos hablando de, en todo caso, digo, asociaciones, colegios, digo, no, gente bueno, que las está por fuera asociaciones ya agrupada y sí, que son agrupa una corporaciones de voluntad gente. profesional, ¿no? Sí. En Eso todo está caso, más eso allá es de los intereses particulares, diputada. Bueno, eso te digo, es absolutamente válido que las corporaciones se expresen, que los cuerpos colegiados, que Claro, las y a ellos nos colegiaturas. referimos, intereses personales vamos a tener todos, digo, ¿no? Para entender. Por eso, y hay que Diputada, ver quiénes son los que más. Sí, sí. vamos a hablar ahora con la gente de la Asociación de Fiscales también, si se quiere quedar escuchando, a ver también, porque han emitido un comunicado justamente cuestionando estos cambios que Perfecto. se están proponiendo desde diputados y senadores. Muchísimas gracias. Perfecto y bienvenido sea. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, gracias. diputada. La A diputada ustedes. Socorro Villamayor, del oficialismo salteño, abogada también, justo hablaba de la corporación, bueno, ella está en la misma corporación, pero en otro lado, en el ámbito de la legislatura.